Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45 ya en este jueves 2 de septiembre del año 2021 y venimos con esta noticia del presidente de la República en cuanto a que enviar un estado de calamidad al Congreso, esto para que pues se aprueben disposiciones y restricciones para evitar pues esta escalada de casos de COVID-19 que en Guatemala pues ha evidenciado la calamidad que viven los hospitales nacionales. Si usted nos acaba de sintonizar, le recordamos que hay toque de queda a partir del próximo sábado desde las 20 horas, desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. El Congreso de la República tendrá que aprobar o improbar o modificar este estado de calamidad. Un nuevo episodio, veremos qué ocurre en el Congreso. Pero vamos a hablar esta noche acerca de otro evento que tuvo hizo noticia este 2 de septiembre. Hablamos de la presentación del anteproyecto de presupuesto del Estado para el próximo año, el año 2022. Vamos a hablar en breve con el titular de la cartera de Finanzas Públicas, pero antes saludamos, como todos los jueves también, a don Cristian Castillo. ¿Cómo estás? Don Mario, buenas noches. Pues por fin hubo capacidad de toma de decisiones un poco más sustentada y racional. Los médicos creo que fueron fundamentales para que el gobierno pudiera tener una lectura de lo que está viviendo el país en cuanto a la pandemia, así que estamos ya con un estado de calamidad más serio, mucho más técnicamente fundamentado y ojalá dé los resultados esperados, que es aplanar la curva, don Mario. ¿Crees que no vamos a ver el episodio que vimos hace ya un poco más de 2 semanas entre este pulso que había entre Congreso y Ejecutivo? Me parece que la sangre de los muertos ya no estaría en manos del presidente, sino en manos de los diputados. Serían los diputados los responsables de las muertes que a partir del día de mañana se den, teniendo en cuenta que los médicos han sido contundentes. Por cada día que no se aplique las restricciones, se eleva la posibilidad de que la pandemia siga cobrando vidas. Y ahora esas vidas estarían en manos de los diputados del Congreso de la República. Por supuesto. Ahí entonces parte del análisis. Nos enlazamos a esta hora de la noche con el titular de la cartera de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie. Y es que se ha presentado al Congreso de la República la iniciativa de ley del presupuesto 2022 con un techo de 103.992.5 millones de quetzales, que en este contexto, este presupuesto, según la cartera de Finanzas, prioriza los programas de salud, educación, seguridad y justicia. Entramos de lleno entonces con el titular de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie. Muy buenas noches, ministro. Y antes de entrar de lleno al tema, quisiera preguntarle, ¿qué fue lo que se ponderó en el gabinete de ministros para tomar la decisión que el presidente de la República recién anunció? Señor ministro, si pudiera por favor encender su micrófono, lo agradeceríamos. ¿Lo tiene? ¿Ahí me oyen? Ahí, perfecto. Muchísimas gracias, señor ministro. Ok, perdón. Les decía que obedece claramente a lo que está pasando en los hospitales, entendiendo que el problema no son únicamente las compras. El estado de calamidad lo que permitía desde que se presentó la última vez es cabalmente empezar a poner ciertas restricciones. Yo siempre le he dicho, aquí no hay capacidad hospitalaria que pueda ser suficiente si no se reduce la cantidad de personas que están siendo contagiadas. Creo que este nuevo estado de calamidad sí se buscó un consenso que era necesario con el Colegio de Médicos, se involucró más el Ministerio de Salud, el Congreso, pues creo que hubo una mejor comunicación, se entendió que hacer una ley para facilitar las compras no era suficiente. Hubo una reunión con el presidente el día de hoy en la tarde, nos convocaron a las 5 de la tarde, se explicó pues claramente qué era lo que estaba pasando, que era necesario no solo agilizar las compras, sino cabalmente poder tomar ciertas restricciones para aplanar la curva, como ustedes bien decían hace unos momentos, y se hizo un estado de calamidad. Diría que es un estado de calamidad que además de las restricciones incluye muchos mecanismos para generar transparencia y calidad del gasto. Es algo que va orientado únicamente al Ministerio de Salud y al ICS, únicamente a ciertos medicamentos que son necesarios para el COVID, a poder recibir donaciones también, que de alguna manera las donaciones que recibamos, pues si vienen de fuera, sean exentas de impuestos, por ejemplo, que son temas que a la larga van funcionando. Y claramente lo que estaríamos esperando es que mañana se publique, que se ratifique en el Congreso y que estos 30 días
pues de alguna forma podamos empezar nosotros en el tema de poder ir aplanando esta curva, porque lógicamente creo que ya nos dimos cuenta que ya la cosa está más seria y que hay que tomar decisiones pues más drásticas desde ahora. Gracias, señor ministro. Entramos al tema que nos convoca esta noche, que es precisamente el presupuesto. El 2 de septiembre se vence el plazo establecido en leyes para poder presentar el diseño del presupuesto para el año siguiente. Si nos pudiera, por favor, ministro, contar cuáles son las cifras y los montos más relevantes del presupuesto presentado el día de hoy. Bueno, uno, comentarles que este presupuesto, la formulación de este presupuesto comienza desde abril de cada año. Hace 2 meses y un poquito más de tiempo comenzamos ya con los ejercicios de presupuesto abierto, que comenzaron con una semana de formación fiscal. Después comenzamos nosotros con talleres temáticos con diferentes ministerios y con la participación de sociedad civil y algunas universidades que estuvieron moderando los temas. Después fue la exposición de todos los ministros, ya con los techos finales de entender y explicar en dónde iban a invertir los recursos. Y la última parte del presupuesto abierto fue una explicación de SAT, Banco Central y Finanzas, sobre todo en los escenarios macrofiscales del país, para explicar cómo se iba a financiar el presupuesto. Se recibieron mucha información, muchas ideas, tuvimos más de 400,000 reproducciones, todo se transmitió en vivo, está en las redes, está en la página del Ministerio de Finanzas, hubieron más de 3,000 personas inscritas. Entonces creo que se socializó bastante bien, y he de decir que este presupuesto es un presupuesto que está técnicamente hecho, está bien hecho, y nuevamente, como he dicho en otras ocasiones, esta es la formulación y no la ejecución. Donde hay que poner atención más que en la formulación es en la ejecución del presupuesto, en que los recursos pues vayan dirigidos a donde tienen que ir. Tal vez solo entrando un poquito en materia, recordemos que el presupuesto legal para este año, que es el mismo del año pasado, sobrepasaba los 107,000 millones de quetzales. Lo que hicimos nosotros en el año 2021 es que se definió un presupuesto operativo de 94,354 millones, ya que 13,000 millones de esos 107,000 eran fondos que se habían utilizado para el COVID, y básicamente era un espacio presupuestario que no tenía los fondos para poder ejecutar, por lo cual pues no tenía sentido tenerlos en las diferentes carteras asignados, porque solo iba de alguna forma a confundir los porcentajes de ejecución. Entonces pensemos que el presupuesto de este año es de 94,354 y el presupuesto para el año 2022 es de 103,992 millones de quetzales. Aquí lo importante es que la diferencia entre los 94,354 y los 103,992 es un poco menos de la recaudación que tenemos proyectada para el próximo año. Esto lo que quiere decir es que el presupuesto está creciendo con recaudación y no con deuda. Y esto pues claramente nos pone en una mucho mejor posición, ya que no estamos endeudándonos más para poder cubrir las necesidades que tiene el país. Mejora nuestro déficit fiscal, por dar un ejemplo, en el año 2020 fue 4,9%, este año va a ser de 3,3% y el próximo año de 2,8%. El déficit fiscal es la parte del presupuesto que no se puede financiar con los recursos tributarios, y nuevamente el aviso y las advertencias del Fondo Monetario Internacional es que tenemos que regresar en una línea programada a niveles del 2,2%. Otro tema importante es que la deuda versus el PIB es otro indicador también que tiene mucha validez para los analistas, es que ahora no está subiendo, está bajando de 32,2% a 32%, lo cual es un buen indicador. Y otro tema importante que es la carga tributaria, ¿verdad?, que es la recaudación en relación al PIB, está subiendo a 10,7%. Estábamos en 10,2%, el año anterior 9,9%, si no estoy mal. Entonces vemos una carga tributaria que va para arriba, lo cual también viene a ser un buen indicador. Y tal vez solo para comentar de que es un presupuesto que está orientado principalmente a salud, a educación y a seguridad y justicia. En educación, el año 2020 arrancó con 8,056 millones de quetzales y para el próximo año tenemos 12,000 millones de quetzales. Entonces, el presupuesto de salud lo estamos creciendo, diría, en más del 50%, entendiendo las necesidades que tiene el sector. Educación es otro tema importante, estamos subiendo alrededor de 2,000 millones de quetzales, también en educación, para fortalecimiento con maestros, con remozamiento de escuelas, alimentación escolar. Y en el tema de seguridad y justicia estamos fortaleciendo con más de 700 millones al Ministerio de Gobernación, y ahí hay un aporte importante también de 1,400 millones adicionales al año pasado al Ministerio Público, para que pueda echar a andar
y que las 340 fiscalías que hay ahora en todos los municipios del país pues tengan la capacidad para poder de alguna forma hacer su trabajo de una manera adecuada. Ahora, ministro, hay dos cosas que llaman la atención de su alocución. El tema de cómo está proyectado la recaudación. Es un número bastante elevado, fuerte. Hay mucho optimismo en cuanto a que se va a lograr recaudar esa cantidad de impuestos, sobre todo teniendo en cuenta que pues venimos de una situación sumamente preocupante, sobre todo pequeñas y medianas empresas están siendo afectadas. Todavía del 2020 para acá no se han logrado recuperar. Eso por un lado. ¿En base a qué está esa proyección de recaudación de impuestos? Y la segunda es, por ejemplo, lo que habla usted de la deuda pública. CABI les objeta a ustedes, y les cito nota del 1 de agosto, economía de Guatemala, la deuda pública se trepa por encima de 3 veces los ingresos fiscales. Preocupa dicho nivel. El actual gobierno lo disparó por encima de dicho nivel. Muy peligroso, dice CABI. ¿Qué opina usted al respecto? Y quisiera que también me platicara de la primera pregunta. Bueno, tal vez la segunda pregunta, que es más sencilla. Muy peligroso llevamos los últimos 10 años. O sea, realmente peligroso no es. Guatemala tiene la economía más estable de la región, el índice inflacionario más bajo en la región, menos del 4% de promedio durante los últimos 10 años. Tenemos más de 18,000 millones de dólares de reservas internacionales. Casi que tenemos respaldado el 100% de la masa monetaria. Entonces, peligroso no es. Sabemos que es un índice y que lo que nos falta es subir la carga tributaria para que ese índice mejore, y eso lo estamos viendo nosotros ya con la recaudación, que pasaría a la otra pregunta. Sí confiamos en los números que estamos haciendo. Lo he dicho, no es por hablar bien del trabajo que hacemos con el Banco Central, la SAT y el Ministerio de Finanzas, pero somos excelentes planificadores. El año pasado, por darles una idea, cerramos nosotros con 60,400 millones de recaudación, pusimos una meta de 64,027 millones para el año 2021, vamos a cerrar con 70,400 millones, es la proyección para este año, y lo que estamos poniendo para el año 2022 sobrepasa los 74,000 millones de quetzales. ¿Eso qué quiere decir? Que los 64,027 millones a los 74,000 millones para el 2022 tenemos 10,000 millones de quetzales adicionales, que es cabalmente lo que estamos creciendo nosotros con el presupuesto. He de contar también que es el escenario bajo. Nosotros tenemos un índice proyectado de crecimiento económico de 4, que es el escenario bajo, 4,5 es el escenario central y 5% es el escenario superior. Entonces, tomando como base el crecimiento con el escenario bajo, esos 74,000 millones de quetzales, pues creemos nosotros que es un número que podemos alcanzar. Porque recordemos que tampoco podemos jugar a decir que vamos a recaudar menos, ya que estaríamos castigando nosotros a todas las instituciones que reciben sus recursos a través del situado constitucional. Les doy un ejemplo. De un año para el otro, las municipalidades van a recibir más de 1,100 millones de quetzales adicionales, los cuales eso se va a ver claramente en un impacto en la inversión que van a hacer las diferentes municipalidades del país. Los consejos de desarrollo van a recibir sobre los 300 millones de quetzales adicionales. Entonces, creemos que el número está muy bien planificado. Repito, no es un número hecho a la carrera, tiene mucho análisis atrás, mucho consenso. Entonces nos sentimos, diría yo, cómodos, pero estamos conscientes que aún seguimos siendo sujetos. Pues esperamos que la pandemia, con las acciones que se están tomando, empecemos a aplanar la curva. En las restricciones que están tomando no es cerrar la economía, sencillamente restringir algunos horarios, porque se ha demostrado que cabalmente el hecho de restringir horarios se ve inmediatamente reflejado en los hospitales, según nos dijo a nosotros también los médicos que hemos escuchado. Pero nuevamente, volviendo a la recaudación, que es el tema, nos sentimos cómodos, hay buenas proyecciones, y por primera vez vemos en Guatemala una recaudación con crecimiento exponencial y no lineal, y eso se debe también a la confianza que ha tenido el sector privado en el gobierno actual en generar más inversiones. Ha venido mucha inversión extranjera también, lo cual se ve claramente reflejado en los números que estamos proponiendo. Señor ministro, conversemos sobre esos 30,000 millones de quetzales, que es la diferencia entre lo recaudado y lo que se está proyectando gastar. ¿Cómo están compuestos esos 30,000 millones de quetzales? ¿Cuánto de ello está financiado por bonos, que es tal vez lo que más preocupa a los técnicos en economía en el país, por lo caro de los bonos
que pueden ubicarse en deuda interna y cuánto de ello está también destinado para el tema de inversión, para tener la perspectiva de las proporciones entre inversión y funcionamiento. Bueno, uno tal vez partiendo de la última pregunta, las tasas del mercado son históricamente bajas. Las tasas, hay mucha liquidez en el mundo, o sea que la colocación que estamos haciendo no solo en moneda local, sino en moneda extranjera, son las mejores tasas que hemos tenido nosotros, opción, diría, desde que yo tengo memoria. Inclusive Guatemala es un país muy bien visto por las calificadoras de riesgo internacional y a raíz de esos es que nosotros vemos un ENVI, que es básicamente un indicador que nos da la diferencia entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los bonos de Guatemala, que está alrededor de los 2.38%, ese es de los más bajos de la región. Entonces, tal vez solo aclarando, las tasas actualmente son las mejores que hemos tenido, diría históricamente, acceso al país, y es cabalmente por la buen desempeño económico que tiene. En tema de cómo financiamos el presupuesto, tenemos la recaudación, que es el segmento principal, que son los 74,000 millones de quetzales. Tenemos la deuda bonificada, que aquí he de aclarar también que es una mejora sustancial la que estamos teniendo este año. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos nosotros bonos por 28,000 millones de quetzales. Claramente estábamos nosotros ahí con temas de la pandemia. Este año fueron alrededor de 19,000 millones de quetzales y el próximo año va a ser de 16,900 millones de quetzales. ¿Eso qué significa? Que cada vez estamos requiriendo menos deuda, y al requerir menos deuda, eso se ve claramente reflejado en los indicadores que tenemos como país. Pero nuevamente, en tema de tasas estamos bien, en tema de deuda vamos para abajo. Y perdón, se me fue la próxima pregunta. Perdón, tema de cuánto es de inversión. Estamos hablando nosotros que hay alrededor de 66% de inversión, 67%. Tenemos otra parte de funcionamiento. Tenemos alrededor del 19-20% de inversión, y el resto viene a ser la parte de servicio de deuda. Ahora, ministro, digamos, en todo este tema, pasando un poco, dejando lo técnico que puede ser todo este tema del presupuesto y entrándonos a la esfera que determina si esto pasa o no pasa, que es la esfera política, y usted lo conoce muy bien, estuvo en el Congreso de la República como diputado. ¿Cómo ve los escenarios, ministro, en cuanto a la esfera política y lograr consensos y acuerdos en el Congreso para que pues, se apruebe este presupuesto? Bueno, aún es un poco prematuro. Yo con los diputados que hablé hoy, básicamente yo no tuve reuniones con el Congreso para la parte de formulación del presupuesto. Creo que el presupuesto se recibe bien. Recordemos que la mayoría de diputados obedecen también a las bases que vienen formadas por los mismos alcaldes, por los mismos consejos de desarrollo. Y claramente nosotros, si no pasamos este presupuesto, estaríamos trabajando con una recaudación de 64,027 millones, y eso significaría que las municipalidades dejarían de recibir más de 1,100 millones de quetzales y que los consejos de desarrollo dejarían de recibir sobre 300 millones de quetzales. El otro gran problema que tenemos es que si no hay presupuesto, los consejos de desarrollo, por ejemplo, no pueden empezar a ejecutar obra, ya que tienen que reprogramar el presupuesto anterior, que es el presupuesto de este año, que entraría en vigencia el otro, y comenzarían a ejecutar los proyectos en junio o julio del próximo año. Mientras que si hay un presupuesto, ellos podrían empezar a ejecutar sus proyectos desde los primeros meses del próximo año. A raíz de eso, diría yo que sí hay mucho interés en aprobar este presupuesto. Saben, yo les he dicho en diferentes ocasiones que el problema de este presupuesto no es la formulación está muy bien hecha, es técnica, hemos recibido mucha retroalimentación, obedece al Plan General de Gobierno, a los indicadores que tiene el Plan de Innovación y Desarrollo. Donde hay que poner atención es en la ejecución. Ahí es donde los diputados, he hablado yo con ellos, que tenemos que ayudar a que se pueda supervisar de una mejor manera, porque repito, la formulación está bien hecha. O sea, ahí no hay pierde, está muy bien calculada, los indicadores están bien reflejados, lleva mucho estudio atrás, entonces no tiene sentido no aprobar la formulación de un presupuesto, sino lo que deberían enfocarse es cabalmente en la ejecución del presupuesto, que es donde creo yo que hay falencia histórica de no poder empatar los recursos con los proyectos y los indicadores que se esperan y que a la vez están identificados en el presupuesto que entregamos. Señor ministro, estamos ante el primer presupuesto
que se aprobaría para el actual gobierno, teniendo en cuenta que el presupuesto que está vigente prácticamente es el del año 2019. Y el tercer año es el óptimo para todo lo que tiene que ver con ejecución e inversión en los gobiernos. Esto es como técnicamente desde la política el año más adecuado. El consenso generalizado entre los técnicos es que debe haber presupuesto cada año para evitar esos bolsones de transferencias y todo lo que conlleva la readecuación presupuestal. ¿Hay conciencia en el país y sobre todo en los diputados de la necesidad de este presupuesto? Tienen la conciencia y el entendimiento. Yo creo que debemos entender que nosotros podemos trabajar sin presupuesto. O sea, no es que no se pueda trabajar sin un presupuesto, es un trabajo operativo del Ministerio de Finanzas muy grande, pero yo creo que el principal problema es la falta de transparencia que se genera a través de no tener nosotros claramente identificados los rubros a donde vamos a invertir y a gastar el dinero que tenemos nosotros del erario público. Entonces, el principal problema, yo lo he dicho, lo dije hoy en algunos espacios, es que el presupuesto es el mecanismo por excelencia de administración fiscal y nosotros ahí y cualquier persona que quiera fiscalizar el uso de los recursos va a poder ver desde el primer día, por ejemplo, en qué programas del Ministerio de Agricultura, por decir un ejemplo, se va a gastar el dinero, cuánto se va a gastar, qué va a generar ese programa, a quién va a beneficiar, va a haber estadísticas y eso lo ve desde el día cero. Entonces, repito, no solo genera transparencia, genera orden, nos quita trabajo operativo. Yo creo que a todas luces es un buen proyecto. Yo lo he dicho hoy también, que de veras, o sea, no es castigo al Ejecutivo no pasar un presupuesto. Nosotros podemos operar, pero nuevamente vamos a carecer la posibilidad de generar esa transparencia que es la que el país quiere ver y que necesita, y eso, la herramienta ideal es el presupuesto. Ahora, ministro, digamos, el año pasado se recordará usted todas las manifestaciones que suscitó el tema del presupuesto. ¿Hay la garantía de que este año no se va a incurrir en los errores o temas que provocaron el malestar ciudadano y que derivó en estas manifestaciones densas en noviembre del 2020? ¿Hay esa garantía, ministro? Bueno, esa garantía la tendría que dar el Congreso, ya que recordemos que nosotros, al igual que este año, entregamos el presupuesto el 2 de septiembre. Yo creo que lo que se generó el año pasado fue tal vez la premura de la aprobación, algunos rubros que también no se percibieron de la manera correcta y pasó lo que pasó. Yo lo que sí puedo garantizar que está en el área del Ministerio de Finanzas es que el presupuesto que estamos entregando, y ustedes lo van a oír en medios, pues probablemente bastantes días de aquí hasta que primero Dios se pueda aprobar, es un presupuesto que es justificable, es entendible, va direccionado, mejora los índices del país de una manera de veras impresionante. Entonces, yo sí garantizo que el presupuesto que nosotros presentamos es un presupuesto técnico, es un presupuesto sin sesgo, va bien estructurado, muy bien analizado, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de llevar al Congreso para que el Congreso de la República, cuando comience y empiezan a atender diferentes instituciones, pues los cambios que se vayan a dar no vayan a impedir que este presupuesto pierda que vaya a perder la integralidad con la cual nosotros lo entregamos el día de hoy. Señor ministro, este programa ha sido dedicado exclusivamente para discutir sobre el diseño del presupuesto para el año 2022 que ha presentado el Ejecutivo hoy al Congreso de la República. ¿Le parece si vamos rubro por rubro? Usted ha hablado de tres énfasis: educación, salud y seguridad y justicia. Si pudiéramos empezar con el tema de salud, que es lo que más está preocupando a la población guatemalteca en este momento. Uno de los datos que resaltan es la asignación de 1.000 millones de quetzales para la compra de vacunas. ¿Qué otros elementos relevantes hay dentro del fortalecimiento del tema de salud para el año 2022? Yo diría que ahí hay tres componentes principales que es los que estamos fortaleciendo. Uno es la contratación de personal, ya que lógicamente la pandemia, los hospitales temporales, los hospitales que están en camino también, recordemos que el año pasado se aprobó un crédito de 193 millones de dólares para 5 hospitales nuevos y remozar otro ya existente, más los 5 hospitales temporales que tenemos, más los 2 hospitales de campaña que también ya no tardan en entrar acá. Eso requiere gente. Entonces, un rubro que ha tenido mucha preponderancia en el Ministerio de Salud es el tema personal. El siguiente tema es el tema de insumos,
y lo vemos ahora, que eso lo han dicho el grupo de doctores y lo dicen todos los días y lo escuchamos, es que, por ejemplo, la nueva cepa, los medicamentos que antes duraban 8 días, ahora duran 2. ¿Eso qué quiere decir? Que la compra de medicamentos ha sido muchísimo más agresiva que la que teníamos nosotros anteriormente. Y la otra parte, pues cabalmente fuera de personal, fuera de los insumos que estamos nosotros hablando, está el millardo, los 1.000 millones de quetzales que estamos dejando para la compra de vacunas, con la diferencia que al contrario del decreto 1-2021 de 1.500 millones, ahora este decreto ya no lo usaríamos el otro año de haber presupuesto, sino que tendríamos la facilidad de ir incrementando los 1.000 millones de quetzales, también pudiendo utilizar los mecanismos de compra que nos han pedido a nosotros los diferentes fabricantes. Ministro, en ese sentido y a propósito que usted lo menciona, hoy llegaron a la Comisión de Salud del Congreso de la República directores de los principales hospitales, director del Hospital Roosevelt, del San Juan de Dios y otros autoridades de los departamentos de salud de la región central. Específicamente los directores de los hospitales de los dos más grandes, San Juan de Dios y General, se quejaban de que no les habían trasladado todavía los fondos para atender COVID-19. ¿Usted nos puede explicar si es así, si no es así o qué está pasando en esa situación? Bueno, yo creo que hay que también verlo en dos líneas principales. Uno, el traslado de fondos. Finanzas ya lo ha dicho en repetidas ocasiones, tenemos los fondos necesarios para poder atender al Ministerio de Salud. Lo que ha pasado es que el Ministerio de Salud, por la presión que ha tenido, la velocidad que ha tenido también en la contratación de personal, ha incurrido, creo yo, en algunos fallos en el proceso, por ejemplo, en contratación de personal que se ven reflejados, como ustedes han visto en algunos casos, en atrasos en los pagos. Inclusive, ¿qué es lo que ha pasado? Que como no tienen una ley que les permita comprar de una manera ágil, han estado comprando con mecanismos de baja cuantía, de compras directas, que claramente en lugar de hacer una licitación que dura 6 meses por 10 millones de quetzales, tienen que estar comprando de 90,000 en 90,000 y cada proceso de esos es laborioso. Entonces yo creo que los atrasos a los que se refiere salud están totalmente claros. Yo tengo comunicación con las autoridades del ministerio. El Ministerio de Finanzas no solo les da los recursos, tenemos una línea abierta. Nosotros, con todas las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, que son 87 unidades ejecutoras, tenemos gente que los atienda, gente que los apoya, porque sabemos el gran problema que están pasando por esa carga pues adicional de trabajo que sabemos que es interminable, y nosotros lo menos que queremos es que los doctores y el personal tengan ningún problema ni de medicamentos ni de pago en sus sueldos, porque lógicamente están haciendo un esfuerzo tremendo. Pero sí, repito, no es un tema de recursos, es un tema de poder ir perfeccionando los procesos para que esos recursos lleguen de la manera oportuna en el tiempo que ellos lo necesitan. Señor ministro, ¿se ha contemplado alguna acción de dignificación para el personal sanitario exclusivamente dedicado al tema de COVID-19, teniendo en cuenta que han habido señalamientos de que las personas que están en primera línea enfrentando la pandemia no tienen necesariamente las mismas condiciones salariales que médicos de otras áreas, teniendo en cuenta que otros médicos le rehuyen a poder pasar por el servicio de COVID precisamente por los riesgos que implica? ¿Hay alguna dignificación salarial para este personal contenida en el presupuesto del 2022? Realmente no hemos tenido nosotros, si la tienen, no sabría decirlo en este momento, eso lo estaría estructurando el Ministerio de Salud, pero por el momento al Ministerio de Finanzas no ha llegado un requerimiento puntual adicional en algún bono extraordinario para las personas que están en primera línea, pero pues claramente recordemos que son de las cosas pues que en el Congreso todavía se pueden modificar de ser necesario. Y otra vez, tal vez yo solo aclarar ahí el tema de sueldos. El tema de sueldos es una estructura interna de salud, o sea, no es un impedimento legal que no puedan pagar una cantidad mayor o menor. Pensemos en servicios técnicos o en contratos en el grupo 18, por ejemplo, o un 029, que son honorarios profesionales. Diría que ahí no es un tema de topes en los sueldos, sino es un tema de la estructura interna que tenga salud, que ellos tienen que decidir pues cuánto van a remunerar cada uno de los puestos. Pero no es un tema en que legalmente no se pueda pagar más o menos. Esto es un tema que quedaría pues claramente en decisión de ellos. Ministro, volviendo al tema, en cuanto a lo que proyectan en temas de salud, ¿se ha estipulado algún rubro, algún monto en cuanto a la compra de vacunas que, digamos,
pues es lo que más urge en cuanto a temas de salud y sobre todo con todas estas variantes que aún está la disyuntiva a nivel mundial, si hay o no que aplicarse, una locura todo esto, ¿verdad? Si hay o no que aplicarse una tercera dosis dentro de unos 7 o 8 meses. ¿Se está contemplando la compra de vacunas en este presupuesto? Bueno, están quedando, como mencionaba anteriormente, 1.000 millones de quetzales para la compra de vacunas. Recordemos también que de los 1.500 millones de quetzales que tenemos para este año, aún tenemos 748 millones de quetzales disponibles. Y a raíz de eso creemos que los 1.000 millones más lo que aún tenemos disponible y que ya tenemos más de 7 millones de vacunas, dentro de las que ya se pusieron y las que tenemos nosotros en inventario, más que ahora van a venir otro 1.000.000 de vacunas de AstraZeneca, más lo que viene de Taiwán, que puede ser 8. O sea, realmente yo creo que este año estamos cubiertos nosotros con las vacunas. La idea es utilizar el presupuesto de este año para tener más vacunas para el próximo año y tener también los 1.000 millones que están pues identificadas con nombre y apellido dentro del presupuesto. Aquí ustedes lo han visto, el tema ya no son vacunas, se están vacunando entre 80,000 y 90,000 personas diarias, se van a abrir más centros de vacunación en diferentes puntos y aquí más el reto es que las personas se vayan a vacunar. Ese es más el reto. Inclusive hoy hablamos de una estrategia donde se van a ir a buscar directamente a sus casas en horas de la noche, donde ya pueda estar este toque de queda implementado e ir a vacunar casa por casa. Aquí la solución, y hablo de esto porque recordemos que aunque yo no soy del Ministerio de Salud, si hay alguien preocupado por el desempeño económico del país soy yo y de la recaudación. Y yo estoy totalmente claro que la salud es trabajo, el trabajo es desarrollo, el desarrollo es crecimiento económico, el crecimiento económico es recaudación y no podemos nosotros descuidar ninguna de las fases del proceso que estamos hablando. Pero repito, en tema de vacunas hay recursos, están identificados y creemos que ese no va a ser el problema ni este año ni el próximo año. Señor ministro, hay acciones interinstitucionales entre los diferentes ministerios para evitar una negociación como la que se hizo con Rusia para la adquisición de vacunas, sobre todo teniendo en cuenta que aunque hay vacunas y aunque el dinero que ha sido destinado para el año entrante puede no ser la totalidad de lo necesario, ¿cómo evitar una mala negociación como la que se hizo con Rusia? Bueno, recordemos que las negociaciones las hace, como establece el decreto 1-2021, que es la ley para adquisición de vacunas, las hace directamente el Ministerio de Salud. Yo no estuve en esa negociación, pero claramente es una negociación que creo yo que a todas luces tal vez no cumplió las expectativas en la velocidad de entrega de las vacunas, y eso pues claramente ha dejado una lección de que las futuras negociaciones van mucho mejor acompañadas, son más estrictos, hay un equipo legal por así decirlo, más fuerte acompañando a la ministra para que las negociaciones que se hagan de aquí en adelante pues sean mejores. Ministro, y también quisiera preguntarle si nos puede ahondar en el tema del situado constitucional para las municipalidades. Hay unas personas que nos están preguntando acá específicamente si usted puede repetir ese tema. Me imagino que tal vez son de algunas municipalidades, aunque no me aclaran, pero que si puede explicar qué va a pasar con el situado constitucional para las municipalidades. Sí, cabal lo tengo aquí enfrente. Nosotros en el año 2020, por dar un dato exacto, a las municipalidades se les dieron 7,619.87 millones de quetzales, que es la misma cantidad que se les dio en el año 2021, ya que fue el mismo presupuesto, pero para el año 2022, ya que las municipalidades reciben un porcentaje de la recaudación recibida y recaudada, van a recibir 8,771.22 millones de quetzales. Ahí vemos nosotros que la diferencia entre 7,600 y 8,700, para hablar de números redondos, es de 1,100 millones de quetzales. Lo mismo pasa en el caso de consejos de desarrollo. En el año 2020 y 2021 recibieron 2,637 millones de quetzales, eso es lo que tenían destinado para ejecutar, y en el año 2022, ya que ellos también reciben un porcentaje de la recaudación del IVAPAS, recibirán 2,975, vemos una cantidad que sobrepasa los 300 millones de quetzales. Aquí lo importante, nuevamente, es que si no hay presupuesto, tendríamos que trabajar con el techo de ingresos de este año, lo cual tendríamos, por así decirlo, los mismos montos que el año pasado y no les podríamos dar la cantidad de recursos con base a la recaudación proyectada. Repito, eso pues
claramente deteriora el desempeño de las municipalidades, el desempeño de los consejos de desarrollo, y yo creo que también ahí debería haber algún interés y alguna motivación para que los diputados traten de aprobar el presupuesto, porque son recursos que van a llegar a los diferentes distritos. Recordemos, cada diputado viene de un distrito, inclusive la capital es un distrito independiente, por eso es que son 23 distritos, y creo que serían los más interesados en que estos recursos, pues si son más, pues les lleguen en una mayor cantidad y de una manera más ágil. Ministro, una de las preocupaciones precisamente con todo el tema de la pandemia ha sido la capacidad y la capacidad instalada de salud pública. ¿Cuáles son las proyecciones para el siguiente año respecto a la inversión en infraestructura para salud y sobre todo teniendo en cuenta que hay necesidad de camas específicamente para atender la enfermedad de la COVID-19? Bueno, recordemos que también aquí hay dos temas, tal vez hablando, infraestructura por un lado y equipamiento por el otro, y bueno, insumos por el otro. Pero la parte de equipamiento, por ejemplo, en las camas, es cabalmente por eso que lo que se está haciendo es dos estrategias. Uno es que el Congreso, hay algunas leyes de ellas y hay alguna que creo que va muy bien consensuada, que va a permitir al Ministerio de Salud comprar de una manera muy ágil. Porque doy el ejemplo. Recordemos que aquí la ley de contrataciones del Estado para compras arriba de 90,000, entre 90,000 y 900,000 quetzales, uno hace una cotización, y una cotización, si se hace en tiempo, digamos, óptimo, puede tomar entre 4 y 5 meses. Una licitación que es de 900,000 quetzales para arriba, puede tomar 6 meses. Entonces, imagínense ustedes ahorita, si yo quiero comprar 1,000,000 de quetzales en camas, pues si bien me va, la voy a tener en 5 o 6 meses lista para ponerlas en los hospitales, lo cual es demasiado tarde. A raíz de eso es que se está haciendo una ley en el Congreso específica para el Ministerio de Salud, una ley temporal que va a vencer antes de que finalice el ejercicio fiscal, para que Salud pueda comprar de una manera ágil, y esa es parte también de las ventajas del estado de calamidad, que se puede comprar en tiempos muchísimo más cortos, siempre cumpliendo la transparencia y la calidad del gasto, para que puedan equipar con camas, con ventiladores, con arrendamientos y con todos los insumos. Pensemos también ahí que también deben comprar, pero los van a comprar en periodos sumamente reducidos, sin entrar a procesos de cotización y licitación. La parte de infraestructura, hay varios, fuera de los hospitales temporales, también los hospitales de campaña que ya vienen, como mencionaba anteriormente, hay un préstamo que ya se va a comenzar a ejecutar de 193 millones de dólares que se aprobó el año pasado, que son hospitales nuevos, los cuales va a ser diría yo, un crecimiento importante en el sector salud. Entonces diría yo que con lo que tenemos de estos hospitales nuevos, lo que tenemos de hospitales temporales, los que vienen de hospitales de campaña, creo yo que tendríamos nosotros pues esa inversión adicional, que es lo que necesita el sector. También aquí hay un tema importante, capital humano, no lo he mencionado, que hay muchos centros de salud que dan atención de primer nivel que no tienen personal, pero no porque no haya recursos, sino porque no hay personal. Inclusive a raíz de eso, en este presupuesto estamos dejando un fondo de becas para bilingüismo y para enfermería de 100 millones de quetzales, que es un programa de becas reembolsables que va a manejar el Ministerio de Economía a través de Guatefuturo, para que nosotros podamos empezar a capacitar, a generar esa capacitación y capital humano, en el sentido que tengamos no solo personal de enfermería que puede estudiar, que pueda trabajar inmediatamente después en estos centros de salud que ya los tenemos. Y bueno, con el tema del bilingüismo, que es importante también, tenemos ya ofertas nosotros de 20,000 plazas anuales. Si nosotros logramos formar los jóvenes para que hablen el nivel suficiente de inglés y poder trabajar en call centers, de BPOs, ITOs, que hay mucha demanda de eso, lo cual pues esperamos nosotros implementarlo de inmediato. Es parte de los planes de Guatemala, no se detiene, y diría que eso va a comenzar en los próximos meses. 10 de la noche con 9 minutos. Vamos a hacer una breve pausa, ministro. Le pedimos por favor se quede con nosotros. Haremos una breve pausa y vamos a volver para seguir hablando de este anteproyecto de ley para el presupuesto 2022 y hablar un poco también de los rubros para educación. Ya venimos.